Lo escuchamos en Tele 13 Radio. Y ya lo decíamos, Claudio Reyes es el subsecretario de Previsión Social y nos acompaña aquí en el estudio para poder conversar y ampliar el tema aquí en Doble Clic. Bienvenido, subsecretario. ¿Cómo está, Ramón? Buenos días. Muchísimas gracias por la presencia. No, gracias por la invitación. Oiga, subsecretario, bueno, llegó la fecha. Bueno, llegó la fecha de lo que yo diría la guinda de la torta. La guinda de la torta. Esta es una reforma, la más importante, una reforma estructural que no se había realizado desde el año 1981. Comenzó a regir en marzo del año pasado y ya tiene varios beneficios como el seguro de laguna, la cotización de los empleadores, el primer aumento de la PGU, y ahora viene lo que nos costó tanto. Nos costó 12 años ponernos de acuerdo cómo mejorar las pensiones actuales de los actuales pensionados de una AFP o de una compañía de seguros. Y esto es el producto del acuerdo que ahora se va a traducir en una cifra en el bolsillo de 1.372.000 pensionados que van a ser pagados durante este mes de enero. Es bueno siempre explicarlo, ¿no? Porque esto tiene todo un mecanismo y, como usted señala, ya habían otros beneficios que comenzaron a verse y materializarse el año pasado. Así es. Y la reforma como tal también ya fue aprobada hace un tiempo. La pregunta que muchos se hacían tal vez era, ¿por qué tiene que pasar un tiempo para que se vea reflejado ahora? ¿Por qué ese tiempo de, no sé si llamarlo de transición o de implementación de la ley, era para tener efectivamente los fondos con los cuales comienza a pagarse? Hay un aspecto que tiene que ver con fondos. Esto es un nuevo beneficio que no existía antes, por lo tanto hay que estructurarlo. Los organismos que tienen que pagarlo tienen que prepararse en sus aspectos operacionales. Aquí está el Instituto de Previsión Social, que es un pilar fundamental del sistema previsional chileno, pero también ingresa a la tesorería. Hay organismos nuevos como el Fondo Autónomo de Prestaciones Previsionales. Hay que comenzar parte de esto a recaudarlo con la cotización de los empleadores, que comenzó en el mes de agosto, con el primer 1% de cotización de los empleadores. Como eso no alcanza, hay un préstamo también del Estado para poder complementar los pagos de los primeros meses. Todo eso había que estructurarlo, por lo tanto se definió que tenía que pasar un tiempo desde la publicación de la ley. Y lo dijo Javier en la introducción, ¿no? A esto no se postula. A esto no se postula, es total y completamente automático, no hay trámite que hacer, va a ser abonado directamente en la misma cuenta corriente o pagado a través de la compañía de seguro, de los administradores de fondos de pensiones, en la misma fecha que hoy día se percibe esa pensión, ya sea un retiro programado o una pensión vitalicia. No debiera entonces nadie que cumple con el requisito que básicamente es la edad, ¿no? ¿Verdad? Básicamente le da el requisito fundamental, eso sí, cuando se trata de años cotizados, es tener un mínimo de años cotizados. 10 años las mujeres o 20 años los hombres. ¿Costó mucho ponerse de acuerdo en ese límite, en esa frontera, en la discusión legal? Esto fue el tema más discutido. El tema que en algún momento fue tan tensionante que decía que esto se venía todo abajo. Para graficarlo, estamos discutiendo entre dos posiciones que conciliarlas costó mucho, entre la posición del no más AFP con aquella que decía con mi plata no. Y hubo que buscar un lugar intermedio, porque la solución es producto de un acuerdo transversal que requirió lograr una mayoría en el Congreso para poder pasar una ley, donde las fuerzas políticas, la mayoría de ellas, se pusieron de acuerdo para que hubiera algo que persiste, el sistema individual, modificado con algunas reformas, por lo tanto hay más AFP, y también hay un parte de esa plata que va a ir a través de lo que se denomina el seguro social a financiar una solidaridad intergeneracional transitoria y una solidaridad permanente, que es una solidaridad de equidad de género, que permite financiar estos dos beneficios, la cotización por años, o sea, la compensación por años cotizados o la compensación por inequidad de género. Ya vamos a ir al detalle de ambas medidas para entrar y hacer el respectivo doble clic, incluso en los detalles de aquello, para que quede absolutamente claro. Pero algo más de contexto para poder comprender este acuerdo al que se llegó y que fue tan trabajoso, como usted señala, que demandó más de una década de discusiones. Dice relación, por ejemplo, con el mismo aspecto que estaba contando yo, de los requisitos. Para explicarle bien a la gente, ¿por qué
¿Por qué la diferencia, por ejemplo, en ese umbral del requisito de años cotizados entre hombres y mujeres? Bueno, porque la verdad es que eso está reconociendo una inequidad de fondo. La misma condición del mercado laboral, las mujeres tienen más lagunas por razones múltiples, ¿no es cierto? La gran mayoría tiene que ver con los cuidados de los hijos o personas mayores. Por lo tanto, las mujeres tienen menores años de cotización. Poner un requisito muy alto hubiese dejado muchas mujeres fuera de obtener este beneficio por años cotizados. La diferencia entre hombres y mujeres está demostrando eso. Hay que recordar también que la ley prescribe que ese requisito de años cotizados en el caso de las mujeres se va a ir incrementando paulatinamente hasta llegar a los 15 años como condición mínima para poder acceder a este beneficio. Eso va a ser gradualmente. Gradualmente en un lapso de 5 años. Y al final, la frontera de lo primero que le preguntaba, ¿no?, del requisito de la edad para poder acceder al beneficio, quedó en 65 años, hombres y mujeres. A ver, esto es una discusión compleja, ¿no es cierto? En general, hoy día existe una edad legal de jubilación, 60 años las mujeres, 65 los hombres, pero para acceder a los beneficios en general que el Estado ha establecido, ya sea una PGU, sea en este caso los beneficios del Seguro Social, está establecido la edad de los 65 años. Y la razón detrás de esto es una razón de financiamiento, ya sea de carácter fiscal en el caso de la PGU, esto se financia con fondos fiscales, o en el caso de los beneficios del Seguro Social, también tiene que ver con una suficiencia de los recursos y poder proyectar su sustentabilidad en el tiempo. Vamos al detalle de cada uno de los beneficios de ahora, ¿no? El beneficio por años cotizados. Bien didáctico. ¿Cómo se calcula? Esto se calcula a razón de 0,1 UF por cada año cotizado. Partamos diciendo, volviendo a repetir, que hay una condición mínima para acceder a ello. Hay que tener un mínimo de años cotizados, 10 años cotizados las mujeres, 20 años los hombres. Por lo tanto, a razón de 0,1 UF por año cotizado, si se cumple con el requisito mínimo, como mínimo las mujeres van a partir con 1 UF por los 10 años cotizados y los hombres con 2 UF por año cotizado. Y existe un tope de 25 años, que equivale a 2,5 UF. Transformado en pesos y a la UF de hoy, son aproximadamente a quien cumpla con el tope 100.000 pesos mensuales permanentes de por vida, sin postular automático, y por lo tanto es un beneficio que va a cambiar en muchos casos. Estimamos en algunos casos incluso hasta cerca del 40% de incremento en la pensión que se tiene, porque esto es independiente de la condición socioeconómica o si alguien tiene una pensión muy baja o muy alta. Ese es el punto que quería llegar también. No hay una diferenciación en la pensión que actualmente está recibiendo una persona, es decir, son pocas en nuestro país, pero una persona que tenga una buena pensión, ¿de todas maneras se le reconoce esta condición? Una persona que tiene una buena pensión, igual se le va a reconocer la condición en la medida que cumpla con los requisitos de años cotizados. Aún más, a una persona que tenía una muy baja pensión, tan baja que ya se le acabó, se terminó, particularmente los que tienen retiro programado, y dejaron de tener un beneficio y hoy día no reciben nada, cumpliendo con los beneficios, a partir de ahora van a recibir nuevamente una pensión. 0,1 UF por cada año cotizado. Es bueno ese punto, aquellos que se le acabaron los fondos, por ejemplo. Exactamente, 0,1 UF por cada año cotizado, o en el caso de ser mujer, la compensación por expectativa de vida, que contiene un piso mínimo de 10.000 pesos, pero puede subir de acuerdo a la condición del grupo familiar y de los ingresos de la persona. Reiteremos y eso porque quiero volver a repetirlo, ¿sí? Porque hay muchas personas es que lo han preguntado mucho, que no piensan, no, a mí no me toca porque a mí ya se me acabó. Exacto. No es así. Vuelve a existir una pensión. Y la verdad es que para muchas personas que hoy día reciben nada o dejaron de percibir y que reciban cumpliendo con el mínimo, imaginemos una mujer que tiene los 10 años va a recibir una UF más otros 10.000 pesos por expectativa de vida, bueno, son 50.000 pesos mensuales permanentes en forma automática que se van a percibir. Y claro, uno dirá, son 50.000 pesos, poca plata, pero para muchas personas es un cambio radical en la calidad de vida. Subsecretario, y eso para aquellas personas que están en esa condición, que estaban en esos retiros programados, que se le acabaron los fondos y que de todas maneras tienen acceso a este beneficio, no es que se le vaya a pagar una vez, es permanente. Es permanente. Ahora yo quiero ahí hacer un alcance. A ver. Porque se nos ha dado la situación, como se dejó de pagar hace un rato en algunos casos,
los datos de contacto se han ido como perdiendo en el tiempo, están desactualizados. Entonces podría ocurrir que alguien dice, a mí me dejaron de pagar, el subsecretario dijo que me iban a pagar y no le llega nada. Bueno, que se acerque a su AFP, a su AFP, porque en este caso prácticamente son los casos que tienen que ver con el retiro programado, para que actualice sus datos, consulte en la página web de Chile Atiende, vaya a la página web de Chile Atiende, y ahí va a encontrar en el lado izquierdo un cuadradito celestito que dice infórmese si usted tiene beneficios del Seguro Social, pincha ahí con su RUN y datos de nacimiento, fecha de nacimiento, va a ver inmediatamente qué le corresponde, si es por retiro, por años cotizados o por expectativas de vida, y si le agrega la clave única, que se la pide por ser datos personales, le va a decir el monto exacto que le van a pagar. Y por lo tanto, si tiene alguna dificultad, puede hacer una reclamación a través de Chile Atiende, pero yo sugeriría que también consultara con la AFP que le estaba pagando ese retiro programado para ver si tiene los datos actualizados, si tiene la cuenta corriente al día, para que pueda recibir el beneficio directamente en la fecha que acostumbraba a recibirlo. Es muy interesante esa aclaración. Entonces, básicamente, ya lo dijimos al principio, lo reiteramos, todas las personas que cumplan con los requisitos no necesitan postular. Eventualmente, si alguien no está recibiendo este beneficio, podría eventualmente ser por estas dos razones. Una, porque efectivamente no cumple con los beneficios, con los mínimos requisitos de haber cotizado 10 años en el caso de las mujeres, 20 años en el caso de los hombres. Porque siempre hay personas que reciben la mitad de la información y piensan que si cotizaron 5 años igual les corresponde. No, claro, que hay un límite. Y en ese caso, Ramón, hay un caso también particular. Aquellos que tuvieron cotización en el antiguo sistema y tuvieron también en la AFP. A veces hay que sumar esos 2 años. Se suma toda la vida laboral provisional de las personas, pero a veces estos que están en distintas bases de datos, distintas instituciones, no han llegado a concluirse el proceso y podría aparecer una persona que no tiene, pero dice, pero si yo trabajé más de 10 años o más de 20, si hombre, bueno, nuevamente hay que concurrir a que esto se produzca. O sea, estamos en un proceso que parte esto con 1.372.000 beneficiarios del Seguro Social, pero van a haber personas que probablemente también tengan derecho, pero hay un periodo en el cual se van ajustando estas cifras y las formas de contactar. Perfecto. Entonces tenemos al menos 3 situaciones que pueden darse para que la persona, que el vaso comunicante entre todas ellas es revisar su situación, ver si cumple con los requisitos. Si cumple con los requisitos, verificar, por ejemplo, aquello de si tiene actualizados los datos, porque, por ejemplo, ya le dejaron de pagar, o esto que usted señala, que es la mezcla de los dos sistemas y que todavía no está reconocido dentro de la matriz, por decirlo de alguna manera. Ahí, claramente, aquellas personas que tuvieron bonos de reconocimiento van a, en la situación... Lo van a entender perfectamente. Exactamente. Ya. Eso en cuanto al beneficio por años cotizados. Hagamos el doble clic ahora en el otro beneficio. El beneficio por expectativas de vida, nuevamente, esto es automático por la sola condición de ser mujer. Y por lo tanto va a partir con un mínimo de 10.000 pesos, pero como digo, hay una fórmula bastante compleja de explicar de repente, pero que toma en consideración el grupo familiar, la renta, el sistema que tenía, que puede aumentar eso dependiendo, como digo, de esos factores. En general puede llegar a unos 30 y en algunos casos más extremos unos 50.000 pesos mensuales, nuevamente automáticos, sin solicitarlo, permanente, de por vida, a todas las mujeres que simplemente por ser mujer, aquí no hay requisitos de años, solamente la condición de género, que es la que genera este beneficio. Por lo tanto, va a recibirlo las mujeres, estamos hablando de cerca de 800.000 mujeres que van a recibir este beneficio en esta condición. Ahí los requisitos de los 10 años cotizados no corren. Ahí no hay requisitos de años de nada. Como digo, en la condición de género, solo ser mujer y estar pensionado, por cierto. Por cierto. Ahora, en lo que fue la discusión de la ley, este punto y este reconocimiento, ¿cómo se dio en la conversación? A ver, en este tema yo creo que había mucho más consenso que en el otro. Las compensaciones de las mujeres, era claro que hay una inequidad de base, ¿no es cierto?, que viene ya del mundo laboral, donde una persona que hace la misma función que un hombre tiene un salario menor y por lo tanto eso se traduce en distintas pensiones y que había que votarlo. Esto fue votado casi por unanimidad en la Cámara y cuando pasó al Senado tampoco hubo una mayor discusión. ¿También es de carácter permanente? Es de carácter permanente para todas las mujeres
que tengan esta pensión. Y para que quede claro, sé que lo ha dicho, pero siempre es bueno reiterarlo. En el caso como este es para las mujeres, ¿se suma al otro beneficio si uno Exactamente, si la mujer califica cumple con los 10 años o más para las cotizaciones pagadas que ha tenido, se suma al beneficio por años cotizados. Ya, en este caso, por eso que aquí realmente ha habido alguna confusión con los números. Estamos hablando de 1.372.000 beneficiarios, pero estamos hablando de acerca de casi 2 millones de beneficios, por la condición que hay muchas mujeres que reciben los dos beneficios, con beneficio por expectativa de vida y el beneficio por años cotizados. Perfecto. Y claro, es buena esa aclaración, subsecretario, porque yo he escuchado la confusión, he escuchado personas que dicen, pero es que a mí me toca uno de estos beneficios y no el otro. No. En el caso de las mujeres, estoy hablando, por supuesto. Las mujeres les tocan los dos. El otro día nomás alguien me preguntó, no, yo creo que... Y en el diálogo decía, ¿pero cuánto tiempo cotizó? No, yo coticé como 15 años. No, sí, le corresponde. Aquí mi sugerencia es que ante la duda consulte. No se deje guiar por lo que el otro lo dijo. Por el vecino. Yo tengo una cantidad de personas que conozco. A mí no me toca, por ejemplo, el caso de la PGU. A mí no me toca porque yo tengo una casa. Pero no sé, estamos hablando. Es cierto, yo también he escuchado eso. Mejor consulte, obtenga su registro social de hogares y venga consulte si le corresponde a la PGU. No tiene por qué autolimitarse por una calificación externa, digamos. Aquí hay mecanismos que definen justamente la elegibilidad de las personas y por lo tanto mi propuesta y mi recomendación es consulte. ¿Hay alguna diferencia en el segundo beneficio dependiendo de la edad en que se puede haber pensionado la persona? Efectivamente, el caso de las mujeres, claro, si como dije, la edad legal de jubilación son los 60 años y el caso del beneficio es el 65 años. Las personas pueden pensionarse antes y acceder al beneficio, pero si se pensionan más cercano a los 60, van a acceder a una porción del beneficio. Parten en un 5% y que va incrementándose hasta el 100% cuando se cumplen los 65 años. Y eso hay que tenerlo en cuenta, de tal manera al tomar la decisión de pensionarse a quienes no están pensionados. Si quieren obtener el beneficio completo, claro, digámoslo directamente, que hay un incentivo a pensionarse más tarde. No es un cambio de la edad legal de pensionamiento, pero es un incentivo a hacerlo más tarde para obtener completo el beneficio por expectativas de vida. ¿Y hay algún tipo de requisito respecto de una única cotización para poder acceder a esto en el Seguro Social antes de cierta edad para el segundo beneficio estoy hablando o no? No en este caso. No, en este caso no hay nada. Hay que recordarse que hay otros beneficios que sí lo requieren, como el caso del bono por hijo, por ejemplo. Ya, en ese sí. En ese sí. Ya. Y esto es para quienes son beneficiarios de pensión de vejez, ¿también de invalidez? En el caso de invalidez también. También. Sí. Ya. También porque esa es una pregunta recurrente. Así es. Ya. Entonces, esto ahora, el modo de pago, ya dijimos, no se postula, es automático. Si usted no está, consulte para ver si cumple con los requisitos o si por allí sus datos están medio perdidos, la duda, y califica para esta situación. ¿Pagable cuándo? ¿Pagable este viernes que viene? Porque uno puede cumplir la edad durante este año. Exactamente. Los 65. Exactamente. Entonces, ¿qué pasa? O sea, vamos a partir con este 1.372.000 que ya tiene las condiciones, pensionado mayor de 65, pero quien se vaya cumpliendo los 65 años, en ese momento automáticamente se le va a comenzar a pagar el beneficio como regalo cumpleaños, si lo quieren. En la liquidación de ese mes le llega. En la liquidación de ese mes le va a aparecer. Ya, por ejemplo, siendo más claro todavía, yo tengo 64 años hoy día, que es 6 de enero, 64. Pero voy a estar de cumpleaños el 7 de marzo, en el caso mío, el 7 de marzo. No cumplo 65 todavía, pero queda poco. Pero el 7 de marzo estoy de cumpleaños. Eso entonces, quiere decir que en la liquidación de abril ya va a recibir su pago. Ya, perfecto. Y así para todos y cada uno que van cumpliendo la edad al mes siguiente del año que cumplió los 65. Exactamente. Ya, perfecto. Hablemos de lo que viene ahora también respecto de la ley. ¿Qué más viene? Bueno, yo diría, como se decía al inicio, esta es la guinda de la torta. Yo creo que aquí hay una tarea cumplida. Este era el objetivo principal de la reforma, aumentar las pensiones, y las pensiones van a verse aumentadas, como digo, en forma efectiva.
tiene otro elemento. En este año 2026, bueno, aumenta nuevamente la cotización de los empleadores en el mes de agosto. ¿En agosto otra vez? ¿Cuánto? Un 1% adicional, pasamos del 1 al 2. Ya. Y además esto se suma a la cotización que existe actualmente para el seguro invalidez y sobrevivencia, que es otro 1,5, o sea, llegamos a un 3,5. Eso ya existe, así que no es un aumento. También va a aumentar la PGU en el mes de septiembre para todos los que tienen 75 o más años, sube a 250.000 pesos, más el reajuste que la PGU va a tener en el mes de febrero, porque todo en febrero de cada año la PGU se va a reajustar por el IPC, así que por ahí va a ser en torno a un 3,5%. Este subsecretario sería el segundo grupo que entra a ese beneficio, porque el primero ya lo cumplió en septiembre. En septiembre del 2025, los de 85 años o más. Ahora 82 años más. Ahora se incorpora este otro grupo. Los de 75 o más años. ¿Y esto es gradualmente cuántos años? Esto al tercer año y al 2027 se incorpora la totalidad de los que tienen PGU, los 2.300.000 beneficiarios de la PGU. Y al mismo tiempo van a comenzar a operar ya algunos mecanismos que tienen que ver con la reestructuración de la industria de administradores de fondos de pensiones. Ya tienen que comenzar a regir reglamentos que tienen que ver con la licitación de cartera. Se comienzan a establecer los mecanismos de lo que se denomina de premio y castigo y comparación de la rentabilidad del administrador de fondos, que se establece un mecanismo en el cual, si la rentabilidad está por debajo de cierto promedio, hay un castigo de cargo de las administradoras y hay un premio en el caso contrario. Se empieza ya también más tardíamente, pero la conversación respecto a los fondos generacionales, es decir, los temas que ya tienen que ver, como digo, con el incremento de la competencia en el sistema de pensiones, cuyo objeto fundamental es reducir el nivel de las comisiones. Ya, eso tiene que tener su propia dinámica. Tiene su propia dinámica y hay toda una serie de normativas que muchas de ellas van a quedar dictadas y otras hay que dictar, pero básicamente hay que implementar operacionalmente todas esas mecanismos. Hay un cambio de administración de gobierno. Nada altera de lo aprobado en la ley respecto a un cambio de todo administración. Todo lo que está haciéndose y todo lo que se ha implementado ha sido aprobado por ley. Cualquier cambio que se quiera hacer debe hacerse por la misma vía. Por lo tanto, independiente del cambio de la administración, lo que tiene que hacerse es implementarse una ley que ya está aprobada en el Congreso. Exactamente. Y va a quedar, como digo, la reforma puesta al día con su principal objetivo logrado, que es aumentar las pensiones. Muy bien, subsecretario de Previsión Social Claudio Reyes, muy gráfico, muy didáctico para poder, ojalá, haber respondido a tantas dudas. Yo sé que siempre quedan muchas más, pero me quedo con su mensaje. Ante la duda, consulte. Y consulte, ahí están en la página web de Chile Atiende, o si quiere al call center de Chile Atiende, el 101, el 101. 101, 101. 101. Ah, 101. 101. 101. Lo digo 101 o 101. O 101. Muy fácil, ahí le atienden y le van a resolver sus dudas. Muchísimas gracias por haber venido esta mañana a conversar con nosotros. Ramón. Tele 13 Radio Podcast, lo que tienes que escuchar. www.tele13radio.cl